Y como decía, recibimos en este punto la visita de la diputada de Vox en el Congreso de los Diputados malagueña, además como yo, Patricia Rueda. Bienvenida a la Diana. Gracias, buenas tardes. La Diana, análisis desde el sur con Samuel Saborido. Veníamos de abrir un melón gordo, que es el de la relación del Partido Socialista con las mujeres, pero eso lo vamos a aparcar durante un momento. Luego lo retomamos en la tertulia y si da tiempo te lo pregunto a ti, se lo pregunto a usted. Pero antes, justo antes de grabar esta entrevista, ha salido una noticia de ultimísima hora, y es que Leire Díez, la fontanera de Ferraz, ha sido detenida por la investigación, o después de la investigación que se le ha abierto, por ofrecer, digamos, beneficios a personas que pudiesen atacar a la UCO y a fiscales que hacían daño al gobierno. En ese marco se le ha detenido además por una contratación que hizo el SEPI, una sociedad del Estado que se encarga de hacer inversiones en empresas y también, digamos, de intentar salvar a aquellas empresas que están en situación más de crisis, y además la detiene por presuntas irregularidades porque el SEPI invirtió en su empresa y al parecer de forma irregular. Señora Rueda, ¿cómo lo vende este Vox, dado que no ha tenido mucho tiempo para debatirlo en la interna de su partido? Un caso más de esta mafia socialista. Tristemente no hay día que nos levantemos o día que avance en el que no sepamos de una detención o de un caso más escandaloso de corrupción. Nosotros llevamos ya años denunciando a esta mafia socialista y esta señora no deja de ser más que un eslabón de un partido socialista liderado por un Sánchez que se esconde y que tiene como guarida la Moncloa, que intenta colonizar las instituciones. Hablamos del Tribunal Constitucional, Tribunal de Cuentas, pensando que se va a blindar, y desde aquí el apoyo a esa independencia del Poder Judicial, esa necesidad que Vox siempre defiende de la despolitización de la justicia, porque es esencial para garantizar el Estado de Derecho y la igualdad de todos los españoles. No puede ser que la corrupción económica, moral y política esté tan en las estructuras de los partidos políticos, en este caso dentro de lo que es el Partido Socialista. Parece ser que la banda del Peugeot se queda cortita, porque hoy conocemos esta pieza más en un caso de corrupción, irregularidades, contrataciones ilícitas, y es tremendamente decepcionante para los españoles de bien. Como le adelantaba, veníamos de hablar en la tertulia de esa relación de algunos dirigentes del Partido Socialista con el género femenino, ¿no? Que venimos de muchas noticias que indican a un machismo más que presente en el Partido Socialista, de ese partido que es feminista porque es socialista. Recordemos esa frase del propio José Luis Ábalos. Además de todo lo que conocemos de Ábalos y de su consumo de la prostitución, tenemos que en las últimas horas se ha conocido que la investigación interna del Partido Socialista, Paco Salazar, se ha bloqueado. Se presupone que por orden de Ferrazas, aunque eso no se sabe tal cual, y hemos conocido que un malagueño, una persona del municipio de Torremolinos, Antonio Navarro, que fue dirigente del Partido Socialista en ese municipio, también está investigado, también está acusado, mejor dicho, por un presunto acoso sexual, pero también hemos conocido hoy mismo, ayer para la gente que nos esté viendo, bueno, no, el pasado miércoles, para la gente que nos está viendo en viernes, que José Tomé, el presidente de la Diputación de Lugo, alcalde de un municipio de esa provincia y también dirigente socialista, también ha sido acusado por hasta 6 mujeres de ser un agresor sexual. Señora Rueda, ¿qué opina de estas actitudes en el seno del Partido Socialista? Agresores sexuales, y quienes han tenido acceso a esos audios y a esa información, es realmente asqueroso. Y es cierto, ¿no? Tú hacías mención a ello, a ese Ábalos que decía: soy feminista porque soy socialista. Y estamos viendo un socialismo que desprecia y detesta a las mujeres. Es un socialismo que contrata a las prostitutas por catálogo, que le ponen pisitos a las prostitutas. Es un socialismo que saca a los violadores a la cárcel. Es un socialismo que, con su efecto llamada, está inundando nuestros barrios de una inmigración ilegal que detesta a las mujeres.
y ha crecido lamentablemente un 270% los casos de violaciones, con un tipo también de agresión sexual, de una violencia importada, las violaciones en grupo o manada, y es ese socialismo de pancarta que dice ser feminista, pero que vemos en su conducta conductas reprochables. El caso Salazar, de acoso sexual, como el presidente de la Diputación de Lugo, también socialista, no deja de ser una muestra más de un partido socialista que hace uso político en muchas ocasiones del dolor de las mujeres y que es un peligro para las propias mujeres. En la sesión de control del miércoles, Sánchez, de hecho, cuando salió el caso Salazar, el caso de agresión sexual, decía que es que el acoso laboral es algo estructural en la sociedad. O sea, no puede tener menos vergüenza un Sánchez, que es el líder de esta manada de agresores sexuales, y por supuesto nuestra condena. Y por cierto, hay que recordar un caso, el caso de los ERES, donde se gastaban también los socialistas el dinero de los parados en prostitutas y cocaína. Es por eso que hace falta, y desde Vox no solo denunciamos este feminismo falso de pancarta, no solo señalamos a este gobierno que es un peligro para las mujeres, sino que reclamamos el endurecimiento del Código Penal para que se pudran en la cárcel violadores y acosadores sexuales. Y, por supuesto, nuestro apoyo a todas las mujeres que sufren este tipo de violencia. Señora Rueda, como imagino que habrá visto, y nuestros oyentes ya lo saben porque llevamos bastante rato ya en este programa hablando del tema, han salido varias encuestas a inicios de esta semana, 3 concretamente, de diarios distintos. Me voy a centrar en la del País, aunque las 3 dan resultados en los que tiene que ver con su formación muy similares, muy positivos. Me voy a centrar en la del País porque la tengo más trabajada y porque es el diario que da los datos más en bruto, ¿vale? Y que por eso los hemos podido trabajar mejor. Hoy su formación conseguiría el 17,4% de intención de voto. Está muy cerca de su máximo histórico, que creo que está en cuestión de unos 19. Superaría los 50 diputados, donde podría llegar a alcanzar el mejor resultado que tuvo su formación en su primer año, en las primeras elecciones, si no recuerdo mal. Son la formación que más crece en un 3,6% en los que va de año. Crecen 5 puntos desde 2023. Serían los más votados por el 25% de los jóvenes de entre 18 y 24 años. Son el partido que más consigue fidelizar a sus votantes y también son los que más roban a otros partidos en el término positivo de ese verbo. Consiguen incluso votos de la izquierda, incluso el 4% de los votantes del Partido Socialista, y consiguen hacer que quienes no votaron en 2023 les voten a ustedes. ¿Cómo analiza estos resultados de estas encuestas del País? No somos amigos de las encuestas, y cuando hacía alusión a que la formación crece, es que crece el hartazgo de los españoles, crece el hartazgo hacia una cesta de la compra que no para de subir, ante una factura de la luz desorbitada, ante los problemas que tienen los jóvenes y no tan jóvenes para encontrar vivienda. Crece ese hastío ante la inseguridad que se padece en los barrios. Crece esa desesperación cuando se atenta contra la propiedad privada y el propio gobierno incluso parece defender la inquiocupación. Crece el que cada día los españoles estén más hartos de ser más pobres, y es que ha subido casi un 40% lo que son alimentos básicos, llámese el consumo de fruta fresca, el consumo de alimentos, el pollo. Dicho esto, es normal que con ese hartazgo, y dado que solo existía hasta hace muy poco lo que es la mafia del Partido Socialista y lo que es la estafa del Partido Popular, que ahora muchos confíen realmente en que Vox es la alternativa. Y hablaba usted de fidelizar. Sí, fidelizamos, porque quien sigue desde el principio la trayectoria de Vox sabe perfectamente que somos honestos con lo que decimos y hacemos. Nos salimos, por ejemplo, con mucha responsabilidad de gobiernos autonómicos cuando le dijimos al Partido Popular que no íbamos a aceptar el reparto de menas, cuando le dijimos con franqueza que no queríamos subvenciones a sindicatos y asociaciones apesebradas que poco hacen por ayudar a nuestros autónomos y a las familias. Y sí,
tenemos cada día más voto de la izquierda. Se habla de 300.000 votantes antes del Partido Socialista, ahora que confían en Vox porque realmente nos consolidamos como la alternativa ante la estafa del bipartidismo. Yo creo que cada vez los españoles ven con más hastío incluso esos dimes y diretes. En la sesión de control, por ejemplo, vuelvo a hacer mención a ello, vemos como PSOE, PP se hablan de casos de corrupción cuando ambos están sumidos en casos de corrupción, cuando ambos teatralizan y finalmente terminan votando lo mismo. Votaron la regulación masiva de 500.000 inmigrantes ilegales como votan el 90% de las veces. Lo mismo en Bruselas, que es algo que son políticas que atacan directamente, por ejemplo, al sector primario del que depende tanto España, o ataca directamente a la industria con esa agenda ideológica de la Agenda 2030, donde solo Vox dice no a esas imposiciones ideológicas que nos empobrecen, que nos hacen perder soberanía y que atiende a intereses que no son los nacionales. Entonces, es verdad que al final sí encontramos en la calle, y eso lo vemos frecuentemente ahora que estamos en campaña en Extremadura, cada vez que Santiago Abascal pisa una calle o una plaza, el cariño de muchos. Esto nos lleva a una gran responsabilidad, a un gran compromiso y a seguir trabajando en esta línea para que cada día sean más los que confían en Vox como la alternativa para poder cambiar las políticas que son nefastas y que impiden la prosperidad y la seguridad de los españoles. Y en ese robo de 300.000 votantes del Partido Socialista, que es la cifra que pone el diario El Mundo dentro de su encuesta, que también publicaba una esta semana, se achaca a un discurso obrerista de su partido, un discurso que se suma, digamos, a los valores nacionales, a esos valores más tradicionales de su partido, que defiende desde el primer momento, un giro hacia el obrerismo para intentar robarle votos, como decía, a la izquierda, y en el que, otro diputado de Vox, otro diputado malagueño, Carlos Quero, el responsable de Economía en su formación, responsable de vivienda de su formación, parece ser el que está siendo clave en ese giro. No sé si lo ve usted así. Es cierto que ya no es el giro, yo creo que es que cada día llega más nuestro discurso real, gracias a canales como el tuyo, a las redes sociales, cada día llega más nuestro discurso. Es cierto que venimos de una travesía en el desierto, es cierto que hay muchos medios de comunicación que a través de la publicidad institucional, ¿no?, venden el discurso de PP, PSOE, según quien esté gobernando en la nación o en las regiones o conocidas como autonomía, y ese discurso nuestro no ha llegado. Afortunadamente se habla mucho del voto joven, que sí que tiene acceso a contenido real, a lo que decimos desde las instituciones en las que Vox tiene presencia, y es cierto que tenemos a Carlos Quero en vivienda, a Figaredo en economía, a Pepa como portavoz también del grupo parlamentario Vox en el Congreso, perfiles jóvenes que quizá pueden ser referentes para esos jóvenes. Pero ya no es hablar del obrerismo, es hablar de la familia, es hablar de defender la clase trabajadora, es hablar de defender aquello por lo que lucharon nuestros abuelos y nuestros padres, es hablar de vivienda que tan necesaria es para crear familia y para tener un hogar, es hablar de esos valores esenciales que son los que ha creado nuestra identidad como nación y que, por supuesto, desde Vox no vamos a renunciar. Y es por eso que cada día se suman más. Es cierto que solo Vox ha alzado una bandera, una de tantas, alzó la bandera en contra de la Agenda 2030 y lo que supone de ruina para España, y alzó la bandera contra la zona de bajas emisiones. Y es cierto que somos en eso también implacables. No puede ser que no puedan acceder al centro de las ciudades aquellos que no pueden comprarse un coche nuevo, porque de nuevo vulnera derechos y libertades y porque de nuevo crea españoles de primera y de segunda según donde hayan nacido. Por eso son muchas, ¿no?, las ideas que defendemos sinceramente para todos los españoles, que quieren ya un cambio radical en esta política suicida. Sobre el tema de las bajas emisiones no le voy a preguntar, pero para la gente que lo esté escuchando y diga, mira qué buena idea, hace poco llevaron usted misma, al Congreso de los Diputados una moción, una medida sobre ese tema, porque en Málaga se ha instaurado una nueva regulación al respecto y por eso ustedes los han llevado al Congreso de los Diputados. Pero les quiero preguntar por otra cosa
Cambiando bastante de tema, y es que la Comisión Mixta del Congreso y del Senado, una de ellas, ha aprobado con el voto favorable de todas las formaciones menos de la suya pedir al Tribunal de Cuentas que investigue la financiación de la Fundación Disenso, la fundación de Vox que preside Santiago Abascal. Esto viene después de que algunas personas de su partido, algunos exdirigentes de Vox en Baleares, acusaran a la formación de desviar fondos hacia esta fundación y a Abascal de querer lucrarse. No sé qué cree usted que va a resultar de la investigación del Tribunal de Cuentas. No sé si emulando a los socialistas usted pondría la mano en el fuego por la honradez de Santiago Abascal. Nosotros estamos constantemente defendiéndonos de ataques de demonización, y es cierto que hay que recordar que hace poco el Tribunal Supremo reconoció que frente al ataque que decía o hablaba de financiación irregular de Vox, el Tribunal Supremo, por parte del Tribunal de Cuentas, por cierto, Tribunal de Cuentas en el que tiene la mano metida tanto Partido Socialista como Popular, porque al final fue un reparto más, pues el Tribunal de Cuentas venía a decirnos de una financiación irregular por donativos en las mesas informativas, y lo ha tumbado el Tribunal Supremo. En relación a la Fundación Disenso, todas las organizaciones políticas o todas las formaciones políticas tienen una fundación. En nuestro caso, la Fundación Disenso es cierto que está trabajando por la libertad y por la defensa, ¿no?, de soberanía en aquellas naciones que creemos que debe ser la libertad, ¿no?, la bandera que se alce. Se está haciendo muy buen trabajo precisamente en el otro lado del charco, donde somos un referente. Hace poco la Fundación Disenso publicó un informe en el que se hablaba del tema de la inmigración ilegal, donde bajo el mantra de los inmigrantes ilegales vienen a pagar la pensión, en este informe se habla precisamente de que esto no es más que una excusa, porque ciertamente somos los españoles los que venimos a pagarle a esos inmigrantes ilegales la pensión. Dicho esto, vamos a ver, ¿no?, en qué termina toda esta historia, que considero sinceramente que es un ataque más a nuestra formación. Es cuestión de tiempo. Ahí queda dicho, no ha acabado diciendo lo de la mano en el fuego, pero no sé si lo haría. Que no hay que poner, es que sinceramente no voy a entrar en el debate de lo que no considero. Se está haciendo muy buen trabajo. Es cierto que Santiago Abascal es el presidente de la Fundación Disenso. Está muy reconocido a nivel internacional. Ya no solo hablamos también de su presencia en foros internacionales y las grandes alianzas que tenemos en Europa y en el otro lado del continente. Y, por supuesto, no, yo creo que no merece ningún tipo de ataque en este sentido. No vamos a quedar con esa idea, nosotros vamos a seguir con la tertulia. Para quien esté viendo esta entrevista por separado, que sepa que hay una tertulia donde también está esta entrevista del programa, porque somos un programa de tertulia, que se puede ir a bichear el resto del canal, le invitamos a ello. Patricia Rueda, gracias por venir a la Diana, y como le estamos diciendo a todo el mundo en diciembre, porque nos ha entrado el espíritu navideño, pues feliz Navidad, que se lo estamos diciendo a todo el mundo. Feliz Navidad, y que la vivan en familia y en paz. Igualmente, gracias por venir a la Diana. Gracias. La Diana es un videopodcast autoproducido y presentado por Samuel Saborido. Puedes vernos y escucharnos en YouTube, Spotify e iVoox. Y ahora también leernos en ladianapodcast.com.